Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Colegio de Jalisco. En esta ocasión, en la presentación del libro Trayectorias y Realidades del Desarrollo Regional en México, un evento auspiciado, enmarcado en el Laboratorio de Estudios Metropolitanos. Igual, buena tarde para quienes nos acompañan por redes sociales y quienes están aquí de manera presencial. Reiterarles la más cordial de las bienvenidas. Bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada, colega, amiga, investigadora del Colegio de México, que precisamente el pretexto de la reunión es el libro Trayectorias y Realidades del Desarrollo Regional en México. Y en esta presentación tenemos como comentaristas y esperemos después de la ronda, si tienen alguna pregunta o un comentario, yo voy a estar atento en las redes sociales. eh, pero quienes están aquí también plantear una pregunta al respecto con muchísima libertad, yo creo que un par de rondas si es posible y no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, en función del programa, del flyer que se les hizo llegar, eh, voy a dar el uso de la voz a la doctora Ramona Esmeralda Velázquez García para que nos haga haga los comentarios de esta obra que nos convoca al día de hoy. Y precisamente no sin antes leer una breve reseña curricular de la doctora Velázquez García. La doctora Esmeralda Velázquez es académica y especialista en políticas públicas, gobernanza territorial y equidad de género. Es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Ha ocupado cargos estratégicos en gestión en el servicio público, en las temáticas de gestión pública. Es profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara y su producción científica incluye libros, capítulos de libro, artículos académicos en temáticas de la planeación urbana, la sustentabilidad, la equidad de género y las políticas de vivienda. Es fundadora de la red Pentagobernanza para el Territorio Sostenible en América Latina y ha participado en conferencias magistrales, podcasts y medios digitales sobre temáticas de género, economía del cuidado y la gobernanza urbana. Estimada Esmeralda, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos y bienvenidas todos. Eh, quiero, quiero agradecer la invitación al del Colegio de Jalisco, al doctor Alberto, por poder estar en un evento y poder presentar este libro de Alejandra, si me permites decírtelo. Eh, y bueno, para una mujer mexicana llegar a ser investigadora, publicar, presentar un libro en el ámbito de la economía regional, no es solo una victoria académica, es una victoria contra estructuras que muchas veces le dieron no, que ese lugar no era para ella. Con esta frase abro esta presentación como homenaje al trabajo de Alejandra Trejo y de muchas otras mujeres que han irrumpido en espacios donde su voz fue, durante mucho tiempo, sistemáticamente desplazada. Este libro no es solo una aportación a los estudios regionales, es una afirmación de agencia de pensamiento crítico y de compromiso con el territorio. Su autora, economista, investigadora y pensadora rigurosa, nos entrega un texto imprescindible para comprender los cambios del desarrollo regional en México. Me voy a permitir hablar un poco sobre la estructura de este libro. La obra se estructura en 9 capítulos que construyen una tesis contundente. El desarrollo económico regional en México no ha sido un proceso equitativo ni deliberadamente planeado. Ha estado subordinado a intereses políticos, dinámicas globales y políticas públicas fragmentadas. La autora denuncia que el territorio mexicano ha sido conceptualizado como espacio extraído, competencia y desigualdad, y no como un sujeto de planeación con sentido democrático. Esta crítica se articula con una mirada metodológica rigorosa, combinando análisis cualitativos, revisión histórica y estudios de caso con una clara vocación interpretativa. Y bueno, parte de un concepto importante y el corazón del libro es su desarrollo del concepto del regionalismo, al que la autora dedica especial atención desde el inicio. Alejandra Trejo concibe el regionalismo como un fenómeno multidimensional que involucra al menos 5 factores clave: territorialidad,
institucionalidad, funcionalidad económica, gobernanza e identidad y cohesión social. Y bien, en el capítulo 2, pues nos desarrolla ya la evolución del regionalismo en México desde estos modelos centralistas de posguerra hasta el abandono neoliberal. Y subraya que muchas regiones fueron concebidas más como zonas de administración que como espacios para el desarrollo. Aquí da toda un pasaje histórico del regionalismo en México y que creo que es digno de revisarlo y analizarlo y ver la perspectiva cultural e histórica que presenta Alejandra Nieto. En el capítulo 2 ya la autora profundiza en cómo el neoliberalismo global reformula el regionalismo en términos ya de utilidad económica. Las regiones son vistas como nodos productivos en cadenas globales, más que como territorios con necesidades propias. Y bueno, aquí cabe señalar que la doctora Alejandra pues es responsable de lo que ella escribe, yo soy responsable de lo que también interpreto, o los lectores somos responsables de lo que interpreto, pero conforme se va haciendo la lectura, que es una lectura que invita mucho a seguir, a continuar, y que también nos da muchas, vemos que es un tema relevante y que además nos da como esos flachazos de reflexión que son importantes que nos detengamos y que conozcamos la importancia del regionalismo y no verlo como mucho más lejano hacia nosotros. Y bueno, esto en cuanto a la regionalización y la simetría que existe entre estas regiones en México, pues mientras para algunas regiones pues insertan exitosamente en mercados internacionales. Reconocemos también que estas delimitaciones regionales de manera geográfica pues no responden únicamente a una limitación geográficamente, sino que es todo una, lo menciona ella de manera multidimensional, que es importante reconocer en las regiones esta identidad, esta cultura, esta apropiación que existe dentro de una delimitación del regionalismo. Y bueno, el capítulo 4 y el 5 ya nos habla de hace el análisis de estudio de caso, y aquí menciona a dos regiones, la región norte y la región sur. Ahí nos quedó debiendo a nosotros en la parte occidente. Yo esperaba ver en el siguiente capítulo que estuviera, pero esperemos que después nos dé que nos retroalimente, porque sería también muy interesante. Y bueno, parte de la comarca con capacidad de aglomeración productiva y que representa una región que ha construido autonomía relativa. En contraste al otro caso del sur, que nos habla de istmo, refleja rezago estructural, una alta dependencia de subsidios y una baja integración territorial. Y bueno, volteamos a ver esas regiones y decimos, pasa el tiempo y seguimos igual, como si el tema de la distribución en cuanto a sus políticas o de la distribución económica, fiscal en las regiones, pues parece que no ha permeado o no ha generado esta parte de buscar la igualdad dentro de territorio mexicano. Y claro, y bueno, ya pasamos al siguiente capítulo donde nos habla de una estructura espacial y también estos desafíos actuales. Y aquí inmediatamente se me vino también el término del nearshoring, ¿no? Cómo estos espacios hacia llevar las industrias hacia estos espacios donde sea más rápido, minimizar costos y donde estamos viendo el regionalismo y de pronto digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no pensar en el regionalismo también con todas estas dimensiones que tiene que ver no únicamente en la parte económica, sino también el impacto social, el impacto ambiental que nos estamos llevando a estas regiones y también decirlo, el impacto institucional? Entonces creo que estos 4 ejes son importantes que lo estemos visualizando en la región. Y bueno, en este capítulo 6, que habla sobre estas estructuras espaciales del desarrollo mexicano, también estas condiciones desiguales de infraestructura, de conectividad y gobernanza territorial,
pues son factores claves en estas brechas regionales. En este punto, el análisis se conecta con los retos actuales, es decir, este tema del nearshoring, y que además necesitamos que si estamos identificando estas desigualdades con el norte, con el sur, bueno, cuáles son estas políticas, y además también este tema de tener una identidad a nivel nacional, una identidad nacional que nos permita que si hay regiones que por sus características y condiciones ambientales, pues sus condiciones climáticas, por condiciones también de cercanía con otros países que pueda tener mejor riqueza, pues bueno, no por eso no tendríamos que tomar en cuenta también aquellas regiones que no están generando, que no están en esas condiciones. Tenemos también que ser solidarios en ese aspecto, y también esperar que el reparto en cuanto al tema fiscal, que es uno de los últimos capítulos que menciona la doctora Alejandra, también este tema de la distribución en cuanto a los recursos y al tema de las políticas. Y bueno, en el capítulo 7 ya la autora analiza esta falta de convergencia regional. Las regiones pobres pues no han alcanzado a las ricas, ¿no? Seguimos viendo estas regiones que están en mejores condiciones o de desarrollo económico, y aquellas que no lo están. Y estas políticas de compensación que no han sido suficientes para alcanzar una igualdad. Y en el penúltimo capítulo, desarrollado como cómo también estos tratados internacionales han incidido en el tema del desarrollo regional, ¿no? Esos tratados internacionales que impulsan además la especialización regional, y que incluso algunas regiones han dado este cambio o este giro en cuanto a la producción o en cuanto a lo que se dedicaban, como de pronto han tenido estos cambios porque también ven más incentivos en cultivar, en dedicarse a temas de servicio, a temas turísticos. Entonces hay toda una incidencia de los tratados en esta especialización en las regiones. Y bueno, aquí la doctora Trejo, pues es clara, el cambio estructural que vive México no está siendo aprovechado para una integración territorial que pueda ser más justa. Y por último, en el capítulo 9 es esencial porque vincula esta calidad del desarrollo regional con la calidad del gobierno. Entonces, es aquí donde ya surge y la doctora integra esta dimensión institucional. Y si las entidades federativas no tienen recursos propios, pues ni capacidad también de planeación, mucho menos hablamos de un desarrollo regional, pues queda atrapado entre aspiraciones y simulaciones el tema de que ellos por sí solos pudieran hacerlo, ¿no? Hay una dependencia que lo menciona, hay una dependencia fiscal de entidades federativas y mucho más allá también, digamos, municipales, y por lo tanto no hay como esta capacidad también de poder planear y de poder ordenar todavía un alcance mucho más regional. Y bueno, este libro es una invitación a ver el territorio ya con otros ojos, con espacios de conflicto, de historia, pero también de una posibilidad de reflexión sobre todo. Y hay algunas preguntas que yo me quedé en la lectura, que me gustaría poderlas después comentar. Es cómo poder construir un regionalismo centrado en la equidad y no solo en la competitividad. También cómo pueden estas regiones periféricas articularse a nuevos flujos globales sin perder su identidad ni su autonomía. Y por último, pues, si está México dispuesto a repensar su estructura territorial desde una lógica solidaria. Y bueno, muchas gracias a la doctora Alejandra por este mapa crítico de México desigual, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta reflexión. Bueno, muchas gracias a la doctora Esmeralda Velázquez. Digo, lo interesante siempre cuando alguien escribe una obra académica, obviamente tiene un objetivo, un eje articulador, una serie de preguntas, pero también para seguir estimulando el debate, como bien lo señalaba la doctora Velázquez, es las preguntas o la agenda de investigación que después sigue, y entonces muy pertinente pues las preguntas que al final plantea y que con mucho gusto vamos a escuchar con atención a la doctora Alejandra Trejo Nieto, no sin antes
también darle el uso de la voz para que nos externe los comentarios el maestro Juan Manuel Ramírez, las impresiones y la lectura que él ha hecho del libro, no sin antes hacer una pequeña reseña curricular de su trayectoria, y comienzo diciendo, bueno, que Juan Manuel Ramírez es licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, ambos por la Universidad de Guadalajara. Es doctorante en Ciencias Sociales por nuestra Casa de Estudios, el Colegio de Jalisco. Ha realizado trabajos sobre el régimen internacional y la transición energética justa. También tiene estudios sobre la ciudad, el desarrollo sostenible, y actualmente estudia sobre la línea de la ciudad inteligente, solucionismo tecnológico y la producción del espacio urbano. Así que, sin más preámbulo, estimado Juan Manuel, te escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente agradecerle al doctor Arellano, quien tuvo la amabilidad de invitarme para participar, leer y poder comentar una obra tan completa como la de la doctora Trejo Nieto. Y obviamente agradecerle a la doctora Trejo, sobre todo por este texto que creo que abona mucho, no solo a la discusión, sino hace esta intersección entre lo que ya se vio, lo que se está viendo y lo que es necesario revisar. Creo que eso es una de las cosas más interesantes que podemos hacer. Antes de iniciar el texto, hice un texto escrito para llevar una línea más, digamos, ordenada. Si quisieras, a manera de prólogo, comentarles cuál fue mi experiencia o cómo me posicioné, ¿no? Cuando empecé a leer la lectura, o el libro de la doctora, siempre uno inicia o intenta iniciar sabiendo desde qué punto partir. Entonces me pregunté, bueno, obviamente partir desde la posición del propio autor, pues puede ser útil, pero en este caso decidí hacerlo como a un estudiante del Colegio de Jalisco, ¿no? Entonces, para entender este tema del cual se ha hablado mucho también aquí en el colegio, es un tema que es recurrente, necesario, por supuesto, y ese va a ser, ese es el posicionamiento, digamos, el punto de partida que tomé para poder adentrarme y entender el texto que nos presenta la doctora Trejo Nieto. Entonces, daré lectura, bueno, trataré también de hacer algunos comentarios en la lectura respecto a mi reseña, ¿no? Desde el siglo pasado, sobre todo en su segunda mitad, el progreso económico regional en México ha sido un asunto clave en los debates académicos y políticos. Las marcadas inequidades que definen al país, manifestadas en las desigualdades de ingreso, infraestructura, acceso a servicios fundamentales y oportunidades económicas, han creado un escenario de diferencias que se mantienen hasta la actualidad, contrastando entre las estrategias políticas formuladas y dirigidas hacia y para la nación, con aquellas que buscan potencializar el desarrollo regional y local sin abandonar la centralidad de tan característica que se ha dado en México, ¿no? Hemos visto siempre este vaivén de políticas públicas que tienden a ser o emanarse desde el centro del gobierno y dirigirse a sectores específicos, pero que tienden, uno, a homogenizar o tratan de homogenizar estas políticas y no entender o no abordan las características particulares de las regiones, de los estados, de las comunidades, de las metrópolis, que también ya es un fenómeno que es necesario entender. Entonces creo que con esta parte lo rescato. En este marco, la obra Trayectorias y Realidades del Desarrollo Económico Regional en México de la doctora Alejandra Trejo Nieto emerge como un libro esencial para entender las causas de estas desigualdades y meditar sobre las posibles vías hacia un progreso más justo. Como se declara, el objetivo de la obra, más allá de presentar una exhaustiva y prominente recolección monográfica, busca examinar y cuestionar el crecimiento económico regional en México, especialmente en los siglos XX y XXI, sin prescindir de los debates sobre las circunstancias de la formación económica regional del pasado, para situarlo de manera integral como un tema de importancia crucial en la vida y las políticas públicas del país. Desde sus inicios, la autora
o desde el inicio de la obra, la autora traza un sólido basamento teórico al indagar en los conceptos de región y regionalización. Esta perspectiva facilita comprender cómo las dinámicas económicas y sociales no solo se desarrollan a nivel nacional, sino que están fuertemente moldeadas por elementos locales e históricos. Sustentado en análisis teóricos, como autores como Eric Van Jong, y frases que me llamaron mucho la atención y las retomo por lo tal, abro comillas. Las regiones son como el amor, difíciles de describir, pero las conocemos cuando las vemos. Y otra frase, las regiones son hipótesis por demostrar, ambos frases de Eric Van Jong, ¿no? En este sentido, el autor o la autora sostiene que las regiones no son entidades inmutables, sino lugares en permanente cambio, formadas por procesos económicos de alcance global y decisiones políticas a nivel nacional y regional. Una de las características más sobresalientes de este libro es su habilidad para fusionar teoría con análisis empírico mediante investigaciones de casos específicos. Por ejemplo, la escritora dedica capítulos particulares a dos regiones emblemáticas en México, el Istmo de Tehuantepec y la comarca lagunera. Estas no solo son ejemplos evidentes de las desigualdades a nivel regional, sino que también demuestran elementos como la localización geográfica, el pasado económico y las políticas gubernamentales que han afectado sus cambios y progreso. Ejemplo de ello es que mientras la comarca lagunera se estableció en otro ejemplo podríamos ser, que mientras se estableció como un principal núcleo agroindustrial, por su parte, el Istmo de Tehuantepec se topa con retos vinculados a la marginación histórica y a la ausencia de infraestructura apropiada, lo que imposibilita o posibilita que el lector observe cómo las dinámicas locales se entrelazan con fenómenos a nivel nacional e internacional. Asimismo, en un estudio de las recientes transformaciones en el escenario económico mundial y sus repercusiones en México, examina fenómenos como la relocalización de empresas, un proceso propulsado por modificaciones en las cadenas de abastecimiento a nivel mundial, y cómo estos cambios pueden suponer tantos peligros como posibilidades para las regiones en México, ¿no? Si bien la obra rescata debates eternos, como la especialización regional basada en la economía a escala y el modelo de ventajas comparativas inscritos en la corriente del pensamiento económico neoclásico, o el del modelo desarrollista fundamentado en la protección del mercado interno y la sustitución de importaciones, versus un modelo neoliberal que aboga por las bondades de la apertura de mercado y el ingreso de la inversión extranjera directa, la autora afirma que ninguno de estos modelos, tanto el desarrollista como el neoliberal, ha conseguido solucionar las intensas desigualdades regionales en México. Aunque el pensamiento neoclásico valoró las barreras estructurales como obstáculos para un desarrollo justo, el desarrollismo también concentró sus ventajas en algunas zonas industriales, generando desigualdad entre regiones a partir de su potencial económico e ignorando cuestiones sociales y étnicas. Por ejemplo, varias áreas de la frontera del norte del país, como los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, disfrutan de las ventajas de la zona libre de la frontera norte de México. Han obtenido beneficios considerables gracias a su cercanía geográfica con Estados Unidos, gracias a su habilidad para captar industrias, de exportación como la automotriz debido a una serie de estímulos fiscales y económicos diseñados para mejorar la competitividad. En contraposición, encontramos estados del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero que enfrentan un rezago significativo en la comparación del norte del país, lo que intensifica las desigualdades socioeconómicas debido a que esta región carece de infraestructura competitiva y recursos humanos profesionales, lo que limita su capacidad de atraer inversiones y generar un crecimiento económico bajo esta perspectiva económica neoclásica, ¿no? Recordando estas bondades que podría traer este tipo de proyectos o de modelos económicos. Asimismo, el libro coloca su atención de manera transversal en la discusión que se ha acompañado al país desde la primera mitad del siglo XX sobre cuál debe de ser el papel del Estado, en el que un Estado centralista, entre paréntesis, frente al hecho de la heterogeneidad de un país como México y el hecho de que los espacios regionales son desigualmente ricos,
Recordemos que históricamente México ha mantenido una tendencia de concentración de recursos y toma de decisiones en algunas regiones, especialmente en los estados del centro del país. Por supuesto que estas estrategias han favorecido la formación de zonas productivas, como el Valle de México, Puebla o Monterrey, o el intento de crear zonas económicamente especiales, también mencionados en la obra de la doctora, las cuales han de proporcionar estímulos tributarios y normativos para captar inversión foránea, pueden mantener la concentración económica en ciertas regiones sin solucionar las disparidades territoriales más extensas. Además, la ausencia de encadenamientos de producción locales y dependencia de proveedores foráneos que podrían restringir las ventajas económicas para las regiones receptoras. Cabe resaltar que la perspectiva crítica que permea la obra es uno de los principales logros, pues no solo detalla las desigualdades a nivel regional, sino que también medita sobre las políticas gubernamentales que han favorecido la perpetuación de estas desigualdades y sugiere opciones para superarlas. Por ejemplo, el tema que ya abordó la doctora Esmeralda, como el nearshoring, ¿no? Asimismo, cuestiona la noción del nearshoring, puesto que disminuir por sí mismo las desigualdades a nivel regional y a pesar de admitir que se han logrado procesos, este modelo se ha demostrado que aumenta y argumenta, perdón, que estos son escasos y persiste una relación entre el centro y la periferia, donde las regiones del sur continúan en una posición de gran desventaja para este tipo de relocalización de zonas productivas. Ya para terminar, es notable cómo el estudio de la autora incita al lector a desafiar los patrones convencionales del crecimiento económico y considerar las perspectivas más inclusivas que consideren las especificidades de cada región. La obra Trayectorias y Realidades del Crecimiento Económico Regional en México es esencial para aquellos que desean comprender las intrincadas dinámicas económicas y subnacionales de la nación o del país. Y consigue fusionar el rigor académico con una perspectiva pragmática, proporcionando aquella más completa que es beneficiosa tanto para los investigadores como para los encargados de tomar decisiones y también para los estudiantes y estudiosos del tema. Finalmente, este libro, más que un análisis de las desigualdades regionales, es una invitación a reconsiderar el progreso económico desde un enfoque más justo y sostenible. En un periodo histórico caracterizado por cambios a nivel mundial y nacional, este trabajo nos hace conscientes de que el porvenir del progreso mexicano se basa en gran parte en nuestra habilidad para edificar un país en el que todas sus regiones tengan auténticas posibilidades de florecer. Y pues estas son las impresiones que me generó el libro. Por supuesto, podría haberme extendido otras 10 cuartillas, pero el tiempo no es justo para cuando hablamos de estos temas y más cuando nos presentan o nos topamos con obras de esta calada, ¿no? De este rigor científico y gran cantidad de información que nos proveen. Entonces no me queda más que agradecerle tanto al doctor Arellano y a la doctora Trejo Nieto sobre esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a Juan Manuel, por la lectura, los comentarios, haber aceptado, sobre todo, estar en esta parte formativa como investigador y sobre todo después de que queda lo importante en esto es seguir pensando, debatiendo y sobre todo a la hora de leer trabajos de investigadores consolidados también de encontrar ese hilo conductor que te debe tener toda investigación y obviamente quedan más preguntas que respuestas que ahorita nuestra querida Alejandra Trejo nos tratará de contextualizar la obra en su contexto, las preguntas, las inquietudes que hayan quedado, si, las lecturas que pudieras estar o no de acuerdo, pero precisamente eso es lo importante del debate académico, seguir trabajando, pero no sin antes para plantearte yo una pregunta muy, muy mundana que me hacen aquí en las redes sociales de dónde y cómo conseguir el libro, para cómo comprarlo. Digo, sobre todo la idea de las presentaciones es bueno invitar a que lean directamente y saquen sus propias conclusiones sobre la obra de un autor en términos, sobre todo del rigor académico, que es lo que se aspira a quienes hacemos
investigación en ciencias sociales. Bueno, voy a dar el uso de la voz a la doctora Alejandra Trejo Nieto, no sin antes leer, bueno, avisar que su currículum es muy amplio y tuve que hacer una síntesis para no abusar también del tiempo y que más bien escucharle a ella. Decir que la doctora Trejo Nieto es doctora en estudios del desarrollo por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, maestra en economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila y economista por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Desde 2011 es profesora investigadora en el Colegio de México, así como profesora invitada en varias universidades. Ha tenido amplios reconocimientos y el más reciente es el reconocimiento de trayectorias de personas egresadas de la licenciatura o posgrado de la Universidad Autónoma de la Metropolitana en este año 2024, es el más reciente del que yo tengo conocimiento y sé que es así. Ha sido investigadora visitante de varios centros e instituciones de educación superior en Estados Unidos y Europa, consultora también para la SEDATU, el IMEPLAN de aquí de Guadalajara y la UNESCO con sede en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Regional Student Association. Sus áreas de investigación son en las temáticas de urbanización, el desarrollo sostenible y el desarrollo económico urbano regional. Y bueno, y su agenda de investigación refleja importantes cuestiones, como ya vieron, interdisciplinarias en estos temas, la gobernanza y la política pública. Entonces, estimada Alejandra, te escuchamos con atención. ¿Me escuchan bien? No sé si ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de proseguir con la discusión, pues me gustaría agradecer a el doctor Arellano por el espacio para presentar esta obra. Aprecio mucho también la lectura. No es un libro tan, tan largo ni tan, pero digamos que la información me parece que es bastante, entonces aprecio mucho la lectura de los lectores de la doctora Velázquez y del maestro Ramírez. Aprecio también mucho los comentarios, pues al colegio, evidentemente, igual por el espacio que me ha dado estos 2 días para participar en esta presentación y con los estudiantes el día de mañana, los asistentes, a los que nos siguen en redes. Y sin más, yo comenzaría por decir que evidentemente mi lectura pues va a ser desde mi posición como autora, pero también me gusta tener estas interlocuciones porque entiendo la lectura que se tiene pues desde la otra parte importante de estas obras y de estos libros que son los lectores, los ya consumados en la obra y obviamente con los posibles y potenciales lectores para invitarlos a leer la misma, esperando que cumpla con el propósito. Y ese propósito, pues lo leo a través de la lectura que hace y que aprecio mucho de la doctora Velázquez en términos de presentarles un trabajo basado primero en pensamiento crítico y esta cuestión del compromiso con el territorio. Es una idea y una motivación que está detrás de esta obra que es de largo aliento en el sentido de que, digamos, la motivación y mi deseo por escribirlo data de mi época de estudiante de la maestría, ¿no? De la maestría en economía regional. No sé si alguien más acá es economista, pero al menos hace 30 años, que fue cuando empecé a estudiar economía, nosotros no teníamos cursos ni de territorio, ni de espacio, ni de región, ni de economía regional, ni de economía urbana. Entonces, cuando llega un profesor a promocionar su programa de economía regional, para mí fue abrir una ventana que después se convirtió en una puerta, en un zaguán y digamos, en toda la vertiente de intereses y de trabajo académico, intelectual y personal también. Por eso digo que es de larga data y de largo aliento, porque ese contexto además se parece mucho al contexto que estamos viviendo en términos de las transformaciones que se estaban gestando en el 94, cuando yo empecé a estudiar economía. La entrada en vigor del libre comercio, todos estos procesos de apertura comercial, todas las discusiones sobre los efectos de ese tratado que nos iba a dar entrada al mundo desarrollado. Y algunas de esas cuestiones sobre los efectos, los impactos y los beneficios del tratado, pues tenían que ver con la dimensión regional, ¿no? Se decía que con el tratado, todas estas diferencias históricas, porque son diferencias regionales históricas,
iban, si no a desaparecer, se iban a reducir, ¿no? Era la entrada también de esas regiones históricamente atrasadas para poder insertarse en esas dinámicas de la globalización y la apertura, cosa que después de 3 décadas hemos visto que no ha sido así y estamos insisto, en el mismo contexto o parecido en estas discusiones de ahora ya no una apertura, que nos va a traer todos los beneficios, sino un regreso, ¿no? Unas políticas que pareciera revertir toda esa tendencia de políticas y de intervención, no de intervenciones, sino de justo de digamos, posicionamientos en los modelos de desarrollo que por ejemplo, con este nuevo presidente en Estados Unidos, nos lleva a una etapa neoproteccionista y eso lo estamos viviendo además de una manera mucho más acelerada en términos de cómo se están gestando estos cambios de manera mucho más rápida en el día a día, ¿no? Un mes dice este señor que va a poner aranceles del 10% y al siguiente mes van a ser 25% y antes eran los socios comerciales y ahora ya no es a los socios comerciales, es al resto del mundo. En fin, ese tipo de cuestiones digamos, previendo un poco también esa discusión por temas que se dejan ver, digamos, al momento de que se terminó esta obra, estaba pues discutiéndose las posibilidades de la relocalización, los beneficios que iba a traer la relocalización también para regiones históricamente rezagadas, porque además esto lo tenemos que vincular con un esquema de cambios en el país, no solo internacionales, sino también nacionales, de esos posicionamientos de nuestros modelos o nuestros paradigmas de desarrollo. Y en ese momento lo que se estaba discutiendo con respecto al nearshoring, pues tenía que ver con propuestas de establecer algo que yo encuentro algo desafortunado al menos en el nombre de los polos del bienestar, ¿no? Y lo digo que es medio desafortunado porque es un concepto bastante viejo, ¿no? Es un concepto de décadas, pero que además es desafortunado en términos de que justo reproduce esta idea del goteo, ¿no? De los beneficios económicos, de esas economías de mercado que eventualmente van a beneficiar a todos, pero con unos efectos de ese estilo, ¿no? Que quizá van a llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo, porque justo es esa, digamos, metáfora del goteo. Y los polos de desarrollo es la expresión territorial de ese término que en inglés conocemos como el trickle down, ¿no? El goteo. Entonces, el libro creo que refleja muy bien esa idea, ¿no? Justo las trayectorias. Tiene que ver con las trayectorias históricas y con, digamos, también las trayectorias en términos de los contrastes regionales en el país. Y las lecturas, insisto, que he tenido de los lectores o por parte de los lectores en cuanto a cómo está estructurado el libro, qué es lo que ellos ven como principal contribución, pues también es variada, porque afortunadamente con estos intereses más, si no trans o interdisciplinarios y multidisciplinarios, pues la lectura de los economistas es distinta a la lectura de los historiadores y a la lectura de los geógrafos y, ¿no? De los planeadores, en fin. Entonces, estas discusiones creo que enriquecen mucho lo que finalmente queda después de un libro, que son más preguntas en las que uno se planteó al inicio, ¿no? Cosas que no se discuten en el libro, como estas cuestiones ambientales, una dimensión, digamos, más social o socioeconómica del desarrollo mexicano. Yo agregaría cuestiones que ahora también se están discutiendo y que se han vuelto estratégicas en términos de los esquemas de desarrollo en los países y en las regiones, que es la cuestión de los recursos energéticos, ¿no? Por ejemplo, entonces los mercados laborales, ¿no? Que tampoco es algo que se toque necesariamente o de manera particular en el libro y que reflejan toda una agenda de trabajo para nosotros, los investigadores, para los estudiantes. Son temas de tesis completos sobre preguntas que deja al final el libro. Pero creo que
digamos, en el sentido más amplio, justo el propósito es, digamos, un mensaje que les ha dejado a algunos lectores es que perfectamente puede servir como un instrumento, como análisis, como libro de texto, ¿no? Que perfectamente puede cumplir, sin ser un libro de texto, creo que puede cumplir con ese objetivo. Es un trabajo que también intenta, pues, atenerse también a la rigurosidad científica. Sí es muy rico en la revisión bibliográfica, pero también es un esfuerzo por mostrar cómo incluso las técnicas más sencillas o las más, si no simples, y las más al alcance de muchos que a lo mejor no son expertos estadísticos, ni mucho menos, son bastante o pueden resultar bastante informativas para justamente definirnos esas realidades del desarrollo económico. Creo que eso también más o menos cumple su propósito porque otro de los objetivos es que esto se lea como libro de texto, pero también para investigadores, y de ahí la rigurosidad científica que pretende plasmarse aquí. Pero esta idea de la invitación a leer y a reflexionar de manera más amplia, como público más amplio, no solo como público, sino también como participantes de lo que podríamos definir como políticas públicas en un sentido más contemporáneo, ¿no? Donde no solo participa o no solo es conveniente la participación gubernamental, sino también la participación de la sociedad civil, ¿no? De la gente, de las comunidades, de la población y por supuesto un material que llegue a oídos de quienes, ¿no? De quienes realmente toman las decisiones, implementan políticas, diseñan políticas. Obviamente el sector privado que se ha vuelto muy importante, sobre todo si pensamos en contextos como el mexicano en que la cuestión presupuestal cada vez es más, digamos, más crítica, menos recursos presupuestales que limita, ¿no? El poder implementar y diseñar políticas públicas para el desarrollo económico. Y les decía, cómo el sector privado se ha vuelto un agente fundamental, por ejemplo, para financiar proyectos públicos, ¿no? Entonces, ese me parece que es otro de los propósitos que pudiera cumplirse. Yo no sé qué tanto pueda tener resonancia en esos agentes, ¿no? Los que toman decisiones, los que llevan a cabo políticas, pero sí creo que en términos de los hallazgos hay mucha información. Si bien se presenta de manera sencilla, trata de ser de manera clara, pero todo lo que se desprende del análisis empírico más contemporáneo, independientemente de las disparidades históricas y todo el devenir histórico del desarrollo regional en México, creo que vale la pena ponerle un ojo por todo lo que implica en términos de estas configuraciones territoriales. Sabemos que las ventajas históricas del norte no se han, o más bien las desventajas del sur no se han subsanado, y eso sigue ahí reflejado, pero además con una agravante que es que a partir de este cambio de modelo de una economía desarrollista, cerrada, proteccionista, a un modelo de economía abierta, de promoción de exportaciones y demás, lo que pasó y lo que muestran los datos es que digamos, hubo un avance en esa época, con sus limitantes y todo, hubo un cierto avance en términos de la convergencia regional en la época desarrollista, que agravó algunas diferencias territoriales en otros sentidos, sobre todo en el sentido urbano, ¿no? El urbano rural y luego también en el sistema urbano bastante desequilibrado, pero hubo este avance y eso se revirtió justo con esta puesta en marcha de un modelo exportador y de economía abierta, sobre todo a partir de la firma o de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Es algo que muestran los datos y que tendríamos que pensar qué es lo que pasó con si ese modelo que muchos llaman neoliberal fue un proyecto fallido en términos al menos de la reducción de las desigualdades. Pues es una pregunta incluso que ya se están contestando
investigadores en México y investigadores internacionalmente, ¿no? La crecida de las desigualdades similar a la que hubo a raíz de la primera revolución industrial, ¿no? Sobre todo, y eso es muy significativo también en economías desarrolladas, eso lo vemos con sociedades más desiguales en Europa Occidental, en Estados Unidos o América del Norte en general. Otra cuestión que es interesante, además de que persisten estas diferencias, pero que además parece que se agravaron, tiene que ver con cómo sí hubo un efecto benéfico de la apertura, tampoco hay que satanizar, digamos, ese esquema, en términos de un impulso, una especialización mucho más sofisticada, pero, digamos, ahí el pero, pues tiene que ver con la dimensión regional. Se sofisticó la especialización en el norte del país, pero se, digamos, ralentizó la capacidad productiva en el sur. Eso también como un agravante de ese modelo. Es decir, aquí también estamos ante y eso lo voy a relacionar con la pregunta de cómo establecer un esquema de desarrollo territorial más balanceado que deje un poco este paradigma de competitividad, poner a las regiones, a los espacios, a los territorios a competir unos con otros, cuando lo que se ha impulsado todos estos años es justamente lo contrario, ¿no? Y yo creo que ahí también, si no la intervención, sí, la acción gubernamental tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay países en donde se regula esa competencia territorial como Brasil, ¿no? Existen límites al tipo de incentivos que los gobiernos locales pueden ofrecer para evitar caer en este tipo de dinámicas de competencia encarnizada entre territorios. Entonces, la especialización favoreciendo, pero incluso al cabo del tiempo lo que ha pasado es que esa especialización no digamos, no evolucionó, porque si bien el norte se especializó en actividades manufactureras, esos esquemas de las cadenas globales de valor que justo fueron propiciadas por la globalización, o quizá al revés, las cadenas globales propiciaron una globalización mucho más profunda. Sí es cierto que México se insertó a partir de las regiones en el norte, pero sigue subsumida esa inserción en procesos productivos que no alcanzan esas etapas de mayor agregación de valor. Eso sigue pasando y eso lo vemos incluso en industrias que hemos considerado como de avanzada en el país, tal es el ejemplo de la industria automotriz, ¿no? Entonces, el tema de la especialización productiva, que en los estudios regionales también es una discusión y un debate, si es mejor especializarte en qué, digamos, no es lo mismo una región o un espacio como Saltillo y Coahuila que se especializan en la industria automotriz con una orientación exportadora, al estado de Guerrero, que está muy, muy especializado, pero en la industria del turismo, pero también el turismo de más bajo valor agregado, ¿no? Y entonces nos ponen ese dilema que ahora mismo también lo estamos viendo. Si nosotros pretendemos cambiar ese esquema de inserción e integración con Estados Unidos, ¿cuáles son nuestras opciones ante este panorama en el que productivamente en el país no hemos logrado desarrollar las capacidades para podernos integrar de otra forma, por ejemplo, con Europa, ¿no? O cómo podemos participar con espacios como China, pero de una manera no subordinada como lo ha sido la relación con Norteamérica, ¿no? El otro tema que también me parece muy importante, porque casi es de los que casi queda hacia al final, porque es de los últimos, que es la cuestión fiscal, ¿no? Y eso nos lleva también a el mensaje de que la cuestión fiscal, cuando pensamos en el arreglo, en ese acuerdo y en ese arreglo fiscal que tenemos en México como federación y las deficiencias que ha tenido, pues nos hacen o nos ponen ante la pregunta de si tenemos que repensar también ese arreglo fiscal, porque seguramente, o la mayoría sabemos que México es uno de los países que menos recauda en las esferas subnacionales, sobre todo en la esfera local, en el municipio. Entonces,
Eso porque evidentemente el financiamiento para el desarrollo, el financiamiento público para el desarrollo es muy importante. Eso aparejado con la cuestión de no solo las finanzas, sino la capacidad institucional que se toca en ese mismo capítulo, capítulo 9, si no me equivoco, y que a mí me parece que es un tema que debe ir muy acompañado con toda esta cuestión de las políticas públicas y de la acción gubernamental para poder incentivar el desarrollo más equilibrado, tanto desde la mirada central, es decir, las políticas federales o las acciones federales que se establecen para pensar en un desarrollo más equilibrado y que no piensen necesariamente o únicamente en cuestiones de eficiencia económica, pero sí, pero además la participación de los actores gubernamentales subnacionales, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, que a veces quedan como que medio fuera de la discusión, las responsabilidades que tienen esos niveles de gobierno y además otros esquemas en estas configuraciones territoriales que estamos viviendo hoy día, pues la cuestión metropolitana evidentemente nos lleva a la discusión de, a ver, necesitamos gobiernos metropolitanos, qué tipo de gobiernos, o esa pregunta ya se quedó atrás y digamos, la discusión tendría que ser más de el tipo de acción colectiva que tenemos que llevar a cabo desde las distintas esferas o desde los distintos actores de gobernanza para hacer más eficiente, impulsar el desarrollo local y regional. Yo siempre quiero ser muy, muy sintética, pero yo podría pasarme así las horas hablando del libro y de los temas que implica el libro, pero digamos que mi último mensaje sería eso, una invitación, porque como bien lo leyeron, es una invitación a eso, a la lectura, al análisis, pero también a la reflexión. Una invitación a los estudiantes que quizá pudieran estar interesados en estos temas que son muy ricos, y yo insisto mucho, incluso con las herramientas más al alcance, se puede explicar y se puede decir y se puede pensar mucho en términos de todas estas discusiones. Únicamente, quizá me restaría responder un poco a las preguntas explícitas de la doctora. Una, pues tiene que ver con esta elección. Miren, presento aquí digamos, la parte teórica conceptual y luego está la parte más histórica. Pero está ahí en medio dos casos que a mí me interesaron mucho y que fue una decisión medio arbitraria porque está el caso del Istmo de Tehuantepec y el caso de La Laguna. Y pues sí, o sea, ¿por qué no el Bajío y el Occidente? ¿O por qué no, ayer decían, ¿por qué no Monterrey en lugar de La Laguna? O ¿por qué no en el sur, Guerrero? ¿No? Y eso fue pues una decisión quizá arbitraria y eso lo tengo que decir, pero quizá no, porque si decidí poner estas dos regiones es justo por los contrastes, ¿no? Los contrastes, pero no nada más los contrastes geográficos, es decir, una región que además, digamos, los ejemplos también tienen que ver con cómo la formación regional histórica, pues no respeta necesariamente los límites político-administrativos que usualmente se usan por motivos sobre todo de políticas públicas y de planeación. Y son los dos casos, ¿no? La Laguna con municipios en Coahuila y municipios en Durango, y está el Istmo, que está el Istmo veracruzano y el Istmo oaxaqueño. Entonces están esos contrastes, pero también está esta idea de las trayectorias, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Laguna ejemplifica cómo en esta larga historia regional desde la época prehispánica prácticamente, y muy guiado por cuestiones naturales y geográficas, se conforma esta región con ciertas especializaciones y cómo va avanzando en historias, como digo ahí, historias de éxito y declive, porque lo que pasa en La Laguna es que se especializa primero en la producción de vino, eso luego se reconfigura y
digamos, la lógica de la laguna se inserta mucho más en un modelo tecnoproductivo que fue así digamos, un hitazo en su momento porque el algodón se convirtió en una materia prima fundamental a nivel internacional y cómo a partir de eso, pues la laguna surge, ¿no? Como un modelo tecnoproductivo en el país. Pero luego las necesarias reconversiones por cambios en el entorno internacional, por cambios en el entorno y las políticas nacionales hacia lo que ahora, por lo que ahora se reconoce más a la laguna, ¿no? La producción de productos lácteos, pero también la crisis que ha llevado este tipo de producción, la producción ganadera y los lácteos, por cuestiones justamente ambientales y de recursos, ¿no? A escasez de agua, agua contaminada y demás, ¿no? Entonces, quizá esas pudieran ser las razones, ¿no? Ejemplifica los contrastes espaciales, el Istmo y el norte y el sur, y también los contrastes y estas trayectorias históricas de una región que va cambiando, digamos, no es éxito siempre, ni es declive siempre, aunque en el caso del Istmo, quizá me voy a contradecir, pero sí se ve, ¿no? Como a pesar de esfuerzos de políticas, ¿no? Esto del proyecto transísmico, así, ay, es que estamos descubriendo, no, o sea, el proyecto transísmico venía gestándose desde la época de la colonia, ¿no? Se le dieron recursos a Cortés para ese gran proyecto de unir el Mar del Sur y el Mar del Norte, ¿no? Pero a pesar de todos esos esfuerzos por aprovechar esa condición geoestratégica del Istmo, pues vemos la situación todavía de rezago en esa región del país, ¿no? Entonces, creo que ya medio respondí esto de repensar la estrategia territorial en términos de que sí es necesaria la acción gubernamental desde la cual podamos pensar en un desarrollo más equilibrado, pero también en términos de las preguntas y de los dilemas que se le están presentando ahora mismo a esa esfera por todos estos cambios, ¿no? Ya decíamos, la estrategia va a ser seguir siguiendo la pauta de lo que dicen las políticas en Estados Unidos, o si mejor rompemos con ese esquema y nos insertamos con Asia o con Europa. Algunos mucho tiempo han hablado de que hay que mirar hacia América Latina, y mucho de esa continuidad y de ese futuro y de lo que nos plantea el contexto actual, pues tiene que ver con el tipo de decisiones que se toman en ese nivel, ¿no? Y ver qué reconfiguraciones territoriales se pueden dar a raíz de esos arreglos y esas decisiones que se tomen a ese nivel. Yo cerraría con eso, con la invitación a que lo leen. La pregunta de dónde se puede conseguir es un libro de Bonilla Artigas, entonces lo pueden conseguir con la editorial en formato electrónico, en formato escrito. Si aquí alguien estuviera, traigo algunos libros, por mucho menos de lo que les vende la editorial, pero sobre todo pues es esa invitación a la reflexión y el mensaje que deja el libro con respecto a que el desarrollo no es un desarrollo igual para todos ni para todos los lugares, y todo lo que eso implica en términos de lo que hemos dejado de hacer y lo que tenemos que hacer en el futuro como investigadores, como hacedores de política pública y como público general. Gracias. Muchas gracias. Interesante las reflexiones sobre todo lo que queda al final. De nuevo, Jorge Antonio Mejía Rodríguez estaba preguntando sobre la disponibilidad del libro, entonces ya está reiterada la pregunta y ya se dio respuesta. Susana Herrera, también una alumna del doctorado, manda saludos a los comentaristas y a la autora. Y bueno, obviamente, si hay, aquí veo alumnos de licenciatura y del doctorado, sobre todo teniendo aquí colegas también del Colegio de Jalisco, colegas, sobre todo que como escuela, como sello que hemos tenido los colegios, sobre todo los fuera de la capital, tenemos toda esta beta espacial, territorial, local, regional, y creo que te entendemos muy bien, precisamente en un país muy complejo, muy diverso, y nos encanta situarnos en el territorio, ¿no? Entonces, pues no sé si te quieren aprovechar, sobre todo lo más importante, lo estimulante
es preguntar en las temáticas medioambientales, lo metropolitano, lo municipal. Siempre creo que a veces ciertas disciplinas ignoran eso, lo que es importante es el territorio, y creo que tarde o temprano caímos con eso como ese elemento transversal que a veces ignoramos, y si quisieran aprovechar para a la autora planear una pregunta, porque creo que el territorio nos hace pensar al final de cuentas en términos metodológicos, cómo, por dónde, qué voy a entrarle, y lo demás son ficciones de disciplinas, fronteras que no existen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como bien señalaba Juan Manuel, bueno, el concepto de región, que me parece que cuando yo lo leía también me acordaba de todas las lecturas en la maestría en estudios de la región, y me quedaba con esa idea que la región es una hipótesis por comprobar o por demostrar, pues es lo más idóneo precisamente pues para seguir pensando y repensando en los problemas de diversa índole. No sé si que un par de comentarios, preguntas a nuestra autora, a los comentaristas, pues estamos bienvenidos, y si no, pues, este, Gracias. perfecto, nada de que, si no, pues muchísimas gracias, agradecerles, invitarlos aquí a un pequeño brindis, igual aquí en corto a veces en lo presencial, como bien dicen, a veces lo más rico, lo más humano es en tras bambalinas o en corto después de estos escenarios académicos. Y pues muchísimas gracias, agradecerles a quienes nos acompañan de manera virtual, desearles muy buenas noches, y quienes nos acompañan, pues quedarnos un ratito si gustan y aprovechar a la autora, y pues yo espero que también mañana a los estudiantes de posgrado también la aprovechen con una serie de preguntas más de tipo teórico-metodológica, ¿no? Al respecto. Pues muchas gracias, buenas noches a nombre del Colegio de Jalisco, y nos vemos en la próxima reunión y sesión. Cuídense, hasta luego.